Hola Miguel, qué gusto de verte. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Alex, ¿y tú? Hombre, muy bien, pensándote. Hacía rato que no podíamos charlar, conversar, platicar. Sigo pensando en el tema de los bancos. ¿Tú qué me puedes contar de los bancos? ¿Tú sabes cuál es el origen de los bancos? No quiero que se nos haga el video muy largo. No sé, si quieres empezamos por los Medici, tal vez. Después de la Edad Media, ¿cómo arranca lo de los bancos hasta tener lo que tenemos hoy en día? ¿Qué sabes de eso? Bueno, pues como tú bien sabes, Alex, la mayor parte de los bancos comenzaron en Europa, ¿no? Ujú. Y algunos de los bancos, mucha gente tiene la idea que todos los comenzaron la familia Rothschild, pero en realidad no fue así. Mayer Amschel Rothschild, que nació en 1744. Él nació en Frankfurt, Alemania, y él de muy joven, a los 3 años, se fue de casa por necesidades económicas, sus padres habían muerto, y él se fue a hacer lo que le llaman un apprenticeship, o sea, fue de aprendiz a comenzar a tradear monedas que en aquel entonces pues las familias reales gustaban de intercambiar, etcétera, y que tenían un valor intrínseco importante, ¿no? Pero, pero, pero mira, Miguel, vámonos un poco más atrás, vámonos a la familia Medici, que era la que le manejaba el dinero era el banco del Vaticano, ¿cierto? Digamos que Correcto. ellos son los que en la era moderna empiezan a formar el tema, empiezan a trabajar con lo que Bancario. sería un banco, hasta que aparece la familia Rothschild, que en realidad no era de ese apellido, ellos eran alemanes y se transforman y toman ese apellido. Entonces continúa con la historia que estás Bueno, contando. sí, sí. El padre, como te digo, Mayer Amschel, él era alemán, pero sus hijos, que tuvo 5 hijos, bueno, también varias hijas, pero las hijas nunca estuvieron involucradas en el negocio familiar, eran únicamente los hijos, ni los nueros, ni nada, nada más los hijos y los hijos de los hijos, así solo los varones. Entonces, Mayer Amschel tuvo 5 hijos, a los cuales se puso estratégicamente para crear su emporio bancario en París, en Frankfurt, creo que en Milán o en Nápoles, obviamente en Londres y en Viena. Entonces, así fue como ellos comenzaron a expandirse en el territorio europeo y ellos financiaban, porque también bueno, el padre, como te digo, comenzó a tradear monedas de oro con los príncipes y con gente importante y así empezó a hacer dinero que después se lo utilizaba para prestar en las guerras, inclusive en la guerra napoleónica en Inglaterra, él prestó mucho dinero que le hizo una fortuna inmensa. Y de ahí entonces, de ahí él se agarra como que dice, unirse con el Banco de o el Banco Central de Inglaterra, el cual él no fundó, pero sus ideas y todo marcaban pautas muy importantes en cuanto al tema que, como él quería que se manejara, ¿no? Y así se formaron los otros, también por ejemplo en París ya estaba el Banco de París o el Banco de Francia ya, vamos a decir, inscritos, ya estaban funcionando, pero uno de sus hijos tenía muy buenas conexiones por las mismas conexiones que ellos habían hecho en las guerras napoleónicas la plata que hicieron así, se hicieron de mucho renombre como financieros. Entonces así ellos en todo el continente europeo comenzaron con bancos y a financiar pues varias cosas, inclusive durante la revolución industrial, la cual les dejó cantidades enormes de plata, donde veían que había, por ejemplo, cuestiones de metalúrgicas para la construcción de las vías ferroviarias, ferrocarriles, etcétera. Ellos estaban involucrados y financiaban todo. Obviamente las guerras también fue lo que más financiaban, porque las guerras, como tú sabes, siempre es lo que más ha dejado dinero, ¿no? Sí, mira que es bien importante lo que tú estás diciendo, porque esa familia es una familia que adquirió muchísimo poder haciendo algo que hoy en día le tenemos un término que es la especulación. Ellos aprendieron a especular en los mercados bancarios. Quiero recordarle a todos nuestros televidentes o oyentes
y es el hecho de que nosotros, vamos a contar aquí lo que se conoce dentro de del común, ¿cierto? La información que tú encuentras en Internet, lo ha repetido varias veces Miguel, yo quiero decirlo nuevamente, aquí no somos especialistas, nosotros no somos ni financieros, ni tenemos un conocimiento profundo de la bolsa, ni de la banca, pero lo que estamos haciendo es entregando ese conocimiento básico para que tengamos una idea de cómo funciona, de dónde nació, qué es lo que está pasando y por qué llegamos a lo que tenemos hoy en día. Porque uno se explica por qué la banca, voy a decir esto, para que no nos crean, sino para que ustedes hagan su propia investigación. ¿Por qué la banca central de Europa funciona tan parecido como la Reserva Federal? ¿Por qué están como tan unidos? Si cuando los países americanos o toda América se independiza, lo primero que quería era cortar los nexos con Europa. Esos nexos con Europa vuelven lentamente a América y eso hace parte de esa banca central. La familia Rothschild y la familia Morgan tienen mucho que ver con esto porque son los que van a crear unos mercados que generan una estabilidad económica. Sí, correcto, una estabilidad económica se hace, se hace las transacciones económicas entre estos dos métodos y van avanzando y van poniendo bancos centrales, aunque parezca que esos bancos centrales son de cada país. Esos bancos centrales están en América, por ejemplo, es muy claro que están regidos por la Reserva Federal. Y en Europa hay el conglomerado de bancos europeos funciona muy parecido a la Reserva Federal. Entonces uno se pregunta, ¿quién está por encima de esto para que los dos sistemas funcionen muy bien? El sistema, la bolsa de valores abre primero en Tokio, luego empieza a abrir en Australia, luego abre en Londres y luego abre en New York. Y uno ve que se sostiene los mercados de valores, esa especulación funciona muy bien, funciona como un reloj suizo, ¿cierto? Por eso nos interesa comentarles este tema, de dónde sale esto, quién lo controla. Explico esto. En los Estados Unidos, el único que puede controlar la Reserva Federal, el único ente que puede controlar a la Reserva Federal es el Congreso de los Estados Unidos. En Europa no sé cómo funciona, pero lo que sí sé es que los bancos centrales de cada país bailan con la música que les toca o la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Entonces, ¿quién maneja esto realmente? Hay un mito urbano que dice que uno de los Rothschild dijo alguna vez, no importa quién gobierne mientras que tú manejes el dinero. Por eso es importante que les expliquemos esto, para que nos demos cuenta. Miren, un chiste que salió hace unos días en internet, estas cosas que nos llegan. Le pregunta el señor que va manejando el taxi, le pregunta a la pasajera, ¿y quién va a ganar la elección? Muy seguramente estamos hablando de la elección de noviembre de este año. ¿Y quién va a ganar la elección? Y ella contesta, la Reserva Federal. Claro, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué electo gana la Reserva Federal? Siempre. Pero como mencionas, tanto la Reserva Federal aquí en Estados Unidos como los bancos centrales en Europa funcionan muy a la par. ¿Por qué? Porque tanto JP Morgan aquí en Estados Unidos, que tú bien sabes que tuvo mucho que ver con la fundación de la Reserva Federal, junto con los Rothschild, con quienes tenían muchos negocios, no tan solo bancarios, sino de otra índole, inclusive los Rockefeller también. Entonces ellos, vamos a decir, tenían mucho respeto mutuo, pero trabajaban en conjunto y tenían las mismas ideas progresistas en cuanto al banco, quién controlaba, y al final del día el que controlaba el dinero controlaba la política. Entonces ellos sabían perfectamente que si ellos controlaban el dinero, controlaban a los políticos como las marionetas que sabemos que son. Correcto. Hay una cosa interesante para verla, porque es que lo que nos pasa a nosotros los simples mortales, el ciudadano a pie, es que todo lo vemos de forma independiente. Y estos señores han creado un tejido social, económico, financiero, donde todas las piezas se unen, aunque pareciera que no. Cuando tú nombras a los Rockefeller, ocurre lo siguiente, ellos manejaban muchísimos mercados. Hoy en día, ¿qué ocurre?
Hoy en día lo que ocurre es que todos esos fenómenos que parecen aislados en realidad están conectados. Todos están muy, muy conectados. Hace unos años no se escuchaba mucho de esa familia Rothschild. Ellos eran el poder en la sombra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos? En los Estados Unidos de Norteamérica, los bancos financian las campañas políticas en el Senado, en las gobernaciones. Absolutamente todas esas campañas tienen mucho que ver con el sistema financiero. Hay una práctica muy desarrollada y aceptada en Estados Unidos que se llama el lobby en el Congreso. ¿Qué significa esto? Yo te financio la campaña, luego voy al Congreso y empiezo a entregar, ¿qué entrego? Beneficios, o empiezo a darte dinero o a pagar tus cuentas, eso se llama lobby. Eso en otros países es ilegal, sería un delito. En México se llama mordida eso. Se llama mordida, ¿cierto? Soborno. Es un soborno al final del día. Eso Además es que aquí es legal porque lo haces a través de, vamos a decir, de un senador, de un congresista. Entonces tú estás como ayudando, entre comillas. Pero al final del día es un soborno, o sea que pero a los gringos les gusta engañarse y pensar, oh, no, somos aquí, Almighty God, we're Americans. Fuck that. Como dijo el actual presidente de Colombia. Entonces, o sea, les gusta engañarse o tapar el sol con un dedo y nosotros sabemos cuál es la realidad del tema, ¿no? O sea, funciona? el lobby... Como dijo el presidente de Colombia, si tú le cambias el nombre a los delitos, pues los delitos empiezan a desaparecer. Por supuesto. Fue la perla que lanzó este señor. Entonces, en este caso, las compañías, llámese cualquiera que sea su función y su mercado, van al Congreso, dan unos dineros y esos congresistas que hacen, legislan para ellos. Eso lo han hecho los bancos, lo han hecho los bancos por los últimos 100 años. Siempre están apostando a todos, porque de todas maneras van a ganar. Ganen con el rojo, con el azul, con el amarillo, con el que sea, van a ganar. Entonces, por eso es importante entender cómo funcionan estos mercados, de dónde aparecieron los bancos, por qué alguien o una familia muy poderosa se hace con los bancos para empezar a controlar todo. Hay una historia también muy famosa, un mito urbano, cuando Inglaterra gana la batalla de Waterloo, lo que hizo la familia Rothschild fue mandar un mensaje de que había ganado Napoleón. Los mercados se cayeron en Londres, él viene y compra. Y luego llega la noticia de que no, había sido Inglaterra la que había ganado. ¿Qué hizo esa familia Rothschild? Se ganó muchísimo dinero con eso. Es un tema de especulación. Especulación de quién había ganado, sí, que eso fue obvio. Pero vamos a dar un paso para atrás, Alex, en cuanto a lo que decías de la familia Rothschild, que anteriormente no se escuchaba mucho como ahora se escucha más cada rato, ¿no? Pero vamos a decir, en Europa siempre ha sido una familia cuyo nombre se ha venido mencionando por 200 años o más, ¿no? Prácticamente desde que el padre de los, o que ahora sería el fundador de la familia Rothschild, sería Mayer Amschel. Pero vamos a decir, cuando sus hijos, te digo, en Europa comenzaron a hacer todo el sistema bancario y a hacer todo el setup de eso, ellos obviamente en ese momento tuvieron mucho poder, tanto político como económico, pero ellos lo estaban haciendo porque tú sabes que ellos salieron del gueto en Frankfurt y ellos como judíos no podían inclusive comprar propiedades por ser judíos. Entonces parte de lo que ellos querían era tener esa liberación, pero durante la Segunda Guerra Mundial los nazis, inclusive el mismo Himmler, del jefe de la SS, tenía prácticamente secuestrado a uno de los Rothschild y él tuvo que pagar por su libertad, ¿no? Que le costó toda su fortuna prácticamente, pero como estaban bien diversificados ya en aquel entonces, estaban muy solidificados, pues no importó, pero tenían que salvarle el pellejo a él, ¿no? Pero en realidad fue porque ellos, como una familia judía muy acaudalada y todo, inclusive les llegaron a dar un título de nobleza.
parece que fue en Austria y todo posteriormente y eso. Entonces, hoy en día, ahora ya son varones y todo, como el último que acaba de fallecer hace poco, Jacob, que era el varón Jacob Rothschild. Entonces, ganaron esos títulos de nobleza, pero fue por todo lo que hicieron de financiar a la nobleza europea también. Porque gracias a los Rothschild, ellos pudieron multiplicar sus fortunas, hacerse de más castillos y propiedades y tierras, etcétera. Entonces, vamos a decir, por el intelecto, esa cabeza financiera que tenían los Rothschild, que no tenía ninguna otra familia en Europa, y eso los ayudó a la monarquía europea a crecer y tener más poder adquisitivo, más tierras, más todo. Estamos entrando en unas aguas peligrosas, que no tenemos absolutamente nada ni contra la raza, ni el color, ni absolutamente nada de las otras personas, razas, creencias, pero estamos hablando de, al tú mencionar que es una familia judía, empieza el tema de la conspiración, de los judíos que tienen mucho poder y que escribieron los protocolos de los sabios de Sion y toda esta cantidad de cosas que se empieza a generar. Claro. Porque ¿qué ocurre? Cuando hay tanto secretismo en una familia, como en la familia de los Rothschild, porque hubo mucho secretismo, se empiezan a generar todos esos rumores Por supuesto. ¿qué pasa con todo ese poder? ¿Qué ocurre cuando tú amasas y amasas grandes fortunas? Ya no solamente manejas el poder, ¿cierto? Tienes el poder financiero, ahora manejas el poder político. ¿Y qué pasa si tienes toda Europa bajo tus pies? Y luego con esa asociación con JP Morgan, ahora tienes a Estados Unidos bajo tus pies. ¿No te enloquece todo ese poder? Claro. Bueno, y no tan solo Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, la Revolución Mexicana en realidad no comenzó en México por los diferentes caudillos y eso. La Revolución Mexicana la empezaron Nelson Rockefeller en un yate en Egipto, en el río Nilo, porque dijeron, ¿sabes qué? En México hay petróleo. Hey, ¿quién crees que se lo va a adueñar? Yours truly. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues crear una revolución. Y entonces, pero ese es otro tema que después veremos. Claro, Es sumamente interesante, pero también tiene que ver con todo esto, porque estás hablando de la revolución, vamos a decir que fue a principios de los 1900, ¿no? Entonces, piezas de ajedrez. Tus fichas en ese tablero. Exacto, tienes un tablero y tienes a los peones, a los alfiles, etcétera, y vas moviendo. Pero ¿quién va moviendo eso? Ellos mismos. JP Morgan, Nelson Rockefeller, la familia Rothschild, son los que manejan. Solo que nosotros ahora empezamos a despertar, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y nos encontramos que desde hace unos 100 años tal vez o antes, hay unas entidades financieras muy poderosas, y tú te despiertas a una realidad que era de lo que hablábamos la vez pasada. Oye, pero me obligan a esto, oye, pero claro, nunca va a ser justo para nosotros, porque en el momento en que empiece a ser justo, ellos empiezan a perder todo ese poder que tienen. No es que sea malo, no es que sea bueno, es que si tú lo miras desde la perspectiva del que está abajo y tú ves esos grandes rascacielos, esos grandes emporios, tú dices, bueno, ¿y qué más se maneja aquí? ¿Qué más se controla? Conocimiento, la medicina, los medios de comunicación, la educación, y hay una idea muy clara de que, por ejemplo, la familia Rockefeller ha venido controlando los pensums académicos en diferentes carreras, sino toda la educación en Estados Unidos, y tú vas a ver dos demás. Sobre todo en el tema de la medicina, porque cuando a Rockefeller lo hacen romper Standard Oil por temas de, ¿cómo se llama? Monopolio. Sí, entonces él crea el tema de que, bueno, vamos a educar a los doctores y todo. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar, él financia las escuelas de medicina. ¿Para qué? Para que empiecen a usar medicinas sintéticas, no naturales. Entonces, a partir de ese momento, él toma el control absoluto de lo que hoy en día conocemos como
el complejo de farmacéutico, ¿no? O Big Pharma. Sí, es que ¿Y estamos quién estaba detrás de él? El mismo navegando en unas Rockefeller, aguas ahí extrañas. Entonces, porque está haciendo lo mismo que hicieron con el sistema educativo. Iban creando a partir ¿cómo se llama? De de la revolución esta en Inglaterra, la revolución industrial, sí que se necesitaba tener trabajadores. Entonces, el sistema escolar que hoy conocemos, todavía hoy en día, 4 siglos después, bueno, más, ¿no? Porque esto empezó la revolución industrial que en 1700 y feria, ¿no? sí, digamos que en 1800 ya había una revolución industrial. Entonces, comenzó la revolución industrial en Inglaterra y fue cuando se vieron con la necesidad de empezar a educar gente para que trabajara en las fábricas y tuviera un poquito de cerebro, o sea, no mucho, simplemente lo suficiente, sí, para mantenerlos ahí como burros los 30, 40 años de su vida y que no rebuznaran mucho, sino que rebuznaran un poquito, les daban un poquito de plata a finales de año y todo, pero los tenían trabajando ahí toda la vida, como esclavos prácticamente, una forma de esclavitud moderna. Pero les daban una semanita de vacaciones, unos pares de aspirinas como beneficio médico y ya, ¿no? Entonces, pero al final del día era o sigue siendo una forma de esclavitud moderna, si le quieres llamar así, pero digo, tuvo mucho que ver también con cómo era ese desarrollo educacional. Y al día de hoy, tú ves que, por ejemplo, todo ha cambiado. O sea, tú ves técnicas de todo, se puede decir, ha cambiado, menos la educación. Tú vas a la educación básica de hoy en una escuela primaria en México, Colombia, en Chile, donde sea, en China, y sigue siendo lo mismo que era Hace 100 años. Hace 100 años. hace siglos. O sea, eso no ha cambiado y eso es algo que se necesita cambiar porque hoy es un mundo muy diferente al que fue en aquel momento. Ya hoy la gente no trabaja 40 años en un empleo, mucho menos en una sola fábrica. Ya no, ya, por ejemplo, los negocios de hoy están diversificados. Los países ya también no tan solo se dedican a una cosa, sino que ya tienen 1000 otras industrias, sea el país que sea. Antes, por ejemplo, decías, es un país petrolero, solo es petrolero. No, ya no. Ahora es un país petrolero, pero también produce otro tipo de energías renovables o tienen cuestiones de ingeniería o tienen cuestiones de X cosa, pero ya no es 100% relacionado a eso. Por lo tanto, ya el sistema educacional no puede ser basado en lo que había sido hace siglos. O sea, eso tiene que progresar, cosa que no ha hecho. ¿Por qué? Porque fue la misma fundación de los Rockefeller que organizó todo eso y cómo querían que la gente se educara, no tan solo en Estados Unidos, sino en Europa y en el resto del mundo. Pero necesitan que el borrego no tenga pensamiento crítico, sea obediente. Por eso el sistema educativo te llena de una cantidad de conocimiento que no es útil. Es memoria, es memorizar y memorizar y memorizar. ¿Para qué? Porque te están entrenando para que sigas instrucciones, no para que cuestiones al sistema. Y eso es lo que estamos haciendo tú y yo aquí, Miguel, cuestionando el sistema. Exacto, no para que preguntes, sino para que obedezcas órdenes, que es como la misma forma que un soldado debe de seguir órdenes de su general. No tiene que cuestionar. Un soldado debe de seguir órdenes de la misma forma que un estudiante o un doctor debe seguir órdenes. No pienses, no pienses. O sea, no pienses, pero como dices tú, es el pensamiento crítico el que nos va a sacar de todas estas cosas. Decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y preguntarse, ¿no me parece esto? ¿Por qué? Voy a hacer ese, ¿Para qué y quién lo hace? Correcto. Ajá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién lo hace? Y como dicen en Estados Unidos, si tú sigues el camino del dinero, si tú sigues el flow cash, te vas a dar cuenta quién se beneficia y por qué ocurre lo que ocurre. Miguel, muchas gracias. Qué charla tan maravillosa contigo. Siempre terminamos yéndonos para un lado y para otro porque, como ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, todo está conectado con todo.
nada es Claro, aislado. está, Todo nada es, todo es una red bastante intrincada, pero poco a poco puedes ir viendo esa red, cómo se divide, cómo van esos tentáculos absorbiendo y metiéndose en todas partes. Vamos a seguir con los temas, Miguel. Yo creo que por ahí tú ibas a decir algo, pero dejémoslo como sorpresa para el próximo programa y traemos algo que mueva los cimientos de muchas personas. ¿Te parece, Miguel? me parece muy bien, Alex, claro que sí, por supuesto. Bueno, Miguel, ha sido un placer escucharte, encontrarme contigo nuevamente y espero que estés muy bien. Nos vemos la próxima. Igualmente, Alex, un gusto platicar. Como Peace and dijiste, love. peace and love. Peace and love, brother.